Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo tutorial en donde vamos a continuar el estudio de los números racionales. En esta ocasión vamos a ver específicamente lo que son las fracciones equivalentes. Así que empecemos. Bien, dos o más fracciones son equivalentes cuando representan la misma cantidad o la misma parte de una unidad. Veamos algunos ejemplos. En este gráfico tú puedes observar que tenemos varios círculos que han sido divididos en varias partes. Por ejemplo, el primer círculo ha sido dividido en 2 partes, el siguiente en 4 partes, el siguiente en 6 y el último en 8 partes. ¿Sí? Recuerda que el círculo representa el entero o la unidad. Sí, y en cada uno de estos círculos se ha pintado una determinada región, lo cual genera las diferentes fracciones. Sin embargo, si comparamos los 4 gráficos, podemos darnos cuenta que, independientemente del número de partes en que ha sido dividida y que han sido pintadas, todas representan lo mismo. Si vemos, se ha pintado la mitad de esos círculos. Por lo tanto, podemos decir que las fracciones 1/2, 2/4, 3/6 y 4/8 son equivalentes, porque al final representan una misma cantidad. Veamos otros ejemplos. Aquí tenemos el caso de la unidad dividida en 3 partes, de la cual se ha pintado una, y por lo tanto este gráfico representa la fracción 1/3. Mientras que el segundo gráfico, la unidad se ha dividido en 12 partes, de las cuales se han tomado 4, representando la fracción 4/12. Pero al comparar estas dos figuras podemos darnos cuenta que la región pintada es exactamente la misma. Por lo tanto, podemos concluir que estas dos fracciones son equivalentes. 1/3 es equivalente a 4/12 y por ello ponemos el signo de igualdad entre ellas. Otro ejemplo. Vemos aquí la fracción asociada a este gráfico es 3/4 y la fracción asociada a este gráfico es 9/12. Pero al comparar las regiones pintadas vemos que son exactamente las mismas. Por lo tanto, concluimos que estas dos fracciones son equivalentes y por ello ponemos así, que 3/4 es igual, es lo mismo a 9/12. Y un último ejemplo. En este caso, la unidad que está dividida en 6 partes, se han pintado 4 y por ello representa la fracción 4/6. Y en el siguiente gráfico tenemos la unidad dividida en 12 partes, de las cuales han sido pintadas 8, representando entonces la fracción 8/12. Observando los gráficos podemos ver claramente que representan la misma cantidad, ya que las regiones pintadas son exactamente las mismas. Y por lo tanto estas dos fracciones son equivalentes. ¿Cómo se obtienen entonces este tipo de fracciones equivalentes? Tenemos básicamente dos procesos, por simplificación y por amplificación. Vamos a ver cada uno de ellos. Empecemos con la simplificación de una fracción. Para simplificar una fracción se dividen tanto el numerador y el denominador entre su máximo común divisor. El resultado obtenido es una fracción equivalente a la fracción original. La simplificación termina cuando se obtiene una fracción irreducible, que es aquella en la cual el máximo común divisor entre el numerador y el denominador es 1. Veamos entonces un ejemplo. Tenemos entonces una fracción 18/24. Entonces quiero simplificar esta fracción y para ello debo calcular el máximo común divisor entre 18 y 24, que en este caso es el 6. Por lo tanto, lo que debemos hacer es dividir 18 para 6 y también 24 para 6, cuyos resultados generarían entonces esta nueva fracción, 3/4. 3 es el resultado de la división 18 para 6, 4 el resultado de la división entre 24 y 6. Esta entonces es la fracción equivalente a la original, a 18/24, obtenida por simplificación. Pero además esta fracción es irreducible, ya no podemos simplificarla más, puesto que el máximo común divisor, es decir, el mayor número que divide tanto al 3 y al 4, es el 1. Veamos otro ejemplo ahora con una fracción negativa, por ejemplo, menos 48/120.
El proceso para simplificar es obtener el máximo común divisor entre estos dos números, lo cual puede ser un poquito complicado porque los números son un poco altos. En estos casos entonces podemos proceder de otra manera, que es a través de divisiones sucesivas. Así, por ejemplo, aprovechando que ambos números 48 y 120 son pares, puedo empezar dividiendo para 2 ambas cantidades, obteniendo entonces esta primera fracción, menos 24 sesentavos. ¿Sí? Mira, la mitad de 48 es 24 y la mitad de 120 es 60. Ahora, si bien esta es una fracción simplificada equivalente a la original, pero no es la fracción irreducible, puesto que sí puedo seguir simplificando. Para no alargar demasiado el proceso, voy a dividir en este caso para 12, que sería ya justamente el máximo común divisor entre 24 y 60. Si hago estas divisiones, 24 para 12 da 2 y 60 para 12 da a 5, sin olvidarme el signo negativo que debe tener la fracción. Por lo tanto, esta es la fracción equivalente a la primera, a menos 48 120avos, obtenida por simplificación, pero además es la fracción irreducible. Ya no puedo simplificar más de lo que ya he obtenido en este punto del ejercicio. Bien. Si bien este proceso nos da claramente la idea de cómo tenemos que proceder, pero en la práctica hacemos algo un poco más directo, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos nuevamente la fracción y procedemos de esta manera. La mitad de 48 es 24, por lo tanto la mitad de 120 es 60. Y de allí continúo con otra división, en este caso para 12. ¿Sí? La doceava de 24, 2 y la doceava de 60, 5. Así se obtiene entonces la fracción menos 2/5, que es el proceso que generalmente se aplica en aritmética, ya que es más directo. Ahora vamos a ver la amplificación de una fracción. Para amplificar una fracción se multiplica tanto el numerador como el denominador por una misma cantidad. Veamos el siguiente ejemplo. Si partimos de la fracción 2/7, entonces, para amplificar voy a multiplicar tanto el numerador y el denominador por 3. Es una cantidad que yo escogí aleatoriamente. Eso entonces nos da como resultado esta nueva fracción, 6/21avos. 6 resulta de multiplicar 2 por 3 y 21 resulta de la multiplicación de 7 por 3. Pero también puedo generar otra fracción equivalente por amplificación si ahora decido multiplicar tanto numerador y denominador por otro número como el 9. Esto genera entonces esta fracción, 18/63avos. Ambas fracciones entonces son equivalentes a la primera, a 2/7, obtenidas por amplificación. Algo muy similar va a ocurrir si es que trabajamos con fracciones negativas. Veamos este ejemplo, si tengo la fracción menos 9/4. Si decido entonces multiplicar ambos términos por 2, entonces el resultado será esta fracción, menos 18/8. No hay que olvidarse el signo negativo que lo coloco por delante de la fracción. Pero asimismo podría generar otra fracción equivalente si es que decido multiplicar tanto el numerador y el denominador, en este caso por ejemplo por 10. Esto generaría la fracción menos 90/40. En todo caso, ambas fracciones son equivalentes a la primera y han sido obtenidas por el proceso de amplificación. Vamos a puntualizar algunos elementos claves en estos procesos. ¿Sí? Cuando aplicamos el proceso de simplificación debemos tomar en cuenta que existe una sola fracción irreducible que es equivalente a la fracción original obtenida por el proceso de simplificación. Veamos un ejemplo. Tengo la fracción 12/36avos. Para simplificar voy a dividir por su máximo común divisor, que en este caso es el 12, ¿sí? Y al hacer esta división obtengo esta fracción, 1/3. ¿Sí? Y este es el resultado. Esta es la única fracción irreducible, ¿sí? Que es equivalente a la fracción original, obtenida por un proceso de simplificación. Pero ya no tengo otro resultado. Esta es la única fracción irreducible. ¿Qué pasa en cambio en el proceso de amplificación? ¿Sí? Para una fracción dada se pueden obtener infinitas fracciones equivalentes aplicando el proceso de amplificación.
Así, por ejemplo, si parto de la fracción 1/3, yo puedo generar muchas fracciones equivalentes. Un caso, si es que multiplico por 2, tanto el numerador y el denominador, generaría la fracción 2/6, que es equivalente a la original. O puedo generar otra fracción equivalente multiplicando por 5, obteniendo la fracción 5/15. Y así podría generar infinitas fracciones equivalentes, todo depende del número que yo ocupe para multiplicar tanto el numerador y el denominador de la fracción original. En todo caso, si dos fracciones a sobre b y c sobre d son equivalentes, dicha equivalencia se expresa de la siguiente manera: a sobre b igual a c sobre d. Bueno, ahora, ¿cómo podemos verificar que dos fracciones son equivalentes? Para ello tenemos un par de métodos que nos van a ayudar. El primer método consiste en simplificar las fracciones hasta llegar a las fracciones irreducibles y compararlas. Veamos un ejemplo. Si tengo estas fracciones 9/15 y 33/55, bueno, voy a proceder a simplificarlas. Para la primera fracción voy a dividir para 3, tanto el numerador y el denominador, y obtengo este resultado. ¿Sí? 9 dividido para 3 es a 3 y 15 dividido para 3 es a 5. Llego a la fracción 3/5, que ya es la fracción irreducible. Por el lado de la fracción 33/55 voy a dividir para 11, y si hago estas operaciones pues también obtengo la fracción 3/5. Puedo observar que las dos fracciones irreducibles son iguales, por lo tanto puedo concluir que estas dos fracciones 9/15 y 33/55 son equivalentes, y por ello pongo el signo de igualdad entre ellas. El segundo método, en cambio, consiste en lo siguiente. Si dos fracciones, a sobre b y c sobre d son iguales, entonces se debe cumplir esto, que el producto entre a por d debe ser igual al producto entre b por c. Esto en matemáticas se conoce como los productos cruzados, o que el producto de los extremos sea igual al producto de los medios. Veamos esto mejor con un ejemplo. Tengo la fracción 4/12 y por otro lado tengo la fracción 68/204. Entonces puede ser que la primera fracción sea fácil de simplificar, pero la segunda fracción ya no es tan fácil. Entonces puedo aplicar este nuevo método, que consiste en qué? En verificar que la multiplicación o el producto entre 4 y 204, ¿sí?, y el producto entre 12 y 68 sea el mismo. Si compruebo esto, entonces las dos fracciones serán equivalentes. Resolviendo las multiplicaciones, tengo que 4 por 204 es 816 y 12 por 68 también es 816. Como estoy demostrando aquí la igualdad, puedo entonces también concluir que estas dos fracciones son equivalentes y por ello pongo el signo igual entre ellas.